Si les parece, vayamos a nuestra prédica del día de hoy. Una de las virtudes de la mente de Cristo, hermanos, es que es una mente viva. La vida verdadera se experimenta en el Espíritu de Dios. La vida verdadera la experimenta el Espíritu de Dios en nosotros. Las personas, hermanos, que no tienen el Espíritu de Dios están espiritualmente muertas. Vamos a leer, si les parece, Romanos 8, del 1 al 6, y aquí Pablo nos describe la vida y la muerte espiritual. Y dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. El apóstol Pablo describe en este verso la vida y la muerte espiritual, lo cual nos ayudará, amados hermanos, a poder identificar qué deseos, nuestros deseos que tenemos, cuáles nos llevan a la vida espiritual y cuáles nos pueden llevar a nuestra muerte espiritual. Hermanos, necesitamos una mente que esté viva en el Espíritu, que viva en el Espíritu y no en la carne. El poder del Espíritu que da vida nos ha librado del poder del pecado, hermanos, que lleva a la condenación y a la muerte. Dice Pablo: lo que la ley no podía hacer. ¿Qué es lo que no podía hacer la ley de Moisés? No podía librarnos del pecado por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no significa que la ley es mala, al contrario, dice, la ley es buena. El problema está en nosotros, que no podemos cumplirla. La importancia de la ley es que nos revela el pecado. Si no existiese la ley de Moisés, hermanos, nosotros no tendríamos el conocimiento del pecado, pero la ley nos revela el pecado. Y al revelar el pecado, la ley en nosotros, lo hizo más fuerte, lo hizo más grande
hacia nosotros, que tuviera más poder y control sobre nosotros. Pero Dios, hermanos, nos liberó del pecado. Y nos liberó del pecado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por medio del nuevo pacto, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos da la libertad. De esta manera, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El dominio y el poder que ejercía esclavitud sobre ti y sobre mí, Dios lo declaró nulo por causa de la muerte de Jesús. De esta manera, al declararlo nulo, se cumpliría totalmente la exigencia de la ley, la cual es buena para nosotros. El fin del dominio del pecado significa que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne. 1, 2, los pensamientos desordenados de la mente. Y 3, el diablo y sus maquinaciones. Ya no seguimos nuestra mente pecaminosa, sino que ahora seguimos al Espíritu de Dios. Nuestra prédica del día de hoy, hermanos, lleva por nombre: ordenar nuestros pensamientos nos conduce a la libertad en Cristo. Ordenar nuestros pensamientos nos conduce a la libertad en Cristo. A continuación, hermanos, veremos algunas de las virtudes que describen la mente de Cristo. Virtudes, hermanos, que están en la mente de Jesús. Y las cuales, estas virtudes, Dios quiere que no solamente las conozcamos, sino que las desarrollemos, hermanos, en nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 3, el apóstol nos describe la sabiduría de Dios y por lo tanto parte de la mente de Cristo. Santiago nos enumera en este capítulo número 8. Capítulo número 3. Santiago nos enumera 8 virtudes de la sabiduría de Dios. Vayamos a Santiago 3, versículos 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. El apóstol Santiago, hermanos, menciona aquí y nos enseña la clase de sabiduría que resulta, por un lado, de los celos y de los pleitos o de las contenciones entre todos o con otros. Esta, la que es celosa y contiende, dice que es una sabiduría terrenal, y esta sabiduría está presente en la mente del hombre, en la naturaleza del hombre, y nos confunde y nos hace tener una mente desordenada. Pero para ser verdaderamente libres, necesitamos librarnos de esta sabiduría terrenal que describe Santiago al principio de estos versículos, y sustituir esta sabiduría terrenal por la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios, dice Santiago, contiene 8 virtudes. Estas virtudes son estas. La primera dice que es pura. La segunda, pacífica. Tercera, amable. Cuarta, que es buena, que es benigna. Quinta, que está llena de misericordia. Sexta, que es fructífera, o sea, que produce frutos. Séptima, que es firme, no causa incertidumbre. Y octava, que es sincera. Dice el apóstol Santiago, no es hipócrita. Otras virtudes que complementan la mente de Cristo, hermanos, lo podemos ver en Gálatas 5, y son los frutos del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Ahí el apóstol Pablo nos dice cuáles son estos frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, estos frutos los produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Estos frutos muestran la naturaleza de la mente de Cristo. En consecuencia, aprender estos conceptos y estos frutos del Espíritu nos muestran y nos enseñan cómo es la mente de Cristo que nos lleva a la libertad. De esta manera podemos, hermanos, observar, por ejemplo, cómo se complementan las virtudes descritas en Santiago 3, 14, 17 con los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 24. Por ejemplo, el amor. El amor
que es el primer fruto que nombra en Gálatas 5:22. El amor es un fruto del Espíritu, y el amor tiene las virtudes que nos describe Santiago. Por ejemplo, el amor es puro, busca a Dios, no busca lo malo. El amor es pacífico, no busca contienda. El amor es amable, el amor es bueno, es benigno, no busca lo malo. El amor es misericordioso, el amor es fructífero porque produce frutos. El amor es firme porque no es de doble ánimo. Y el amor es sincero porque no es hipócrita. Podemos observar cómo un fruto, por ejemplo, del amor, un fruto del Espíritu Santo, el amor, tiene estas 8 virtudes que describe Santiago 3:17. Y podemos reafirmarlo y comprobarlo con 1 Corintios 13:4-7. ¿Qué nos describe 1 Corintios 13:4-7? Nos describe el amor que proviene de Dios, no el amor como el mundo lo percibe. Y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos dice que el amor tiene los adjetivos que describe el apóstol Santiago. Por ejemplo, nos dice que el amor es benigno. Nos dice también que el amor es pacífico porque no envidia. Y si no envidia, no contiende. El amor es puro también porque no hace cosas indebidas, ni busca lo suyo, solo busca el reino de Dios. Por lo tanto, también es sincero, es pacífico porque tampoco se irrita, y es pacífico porque no guarda rencor. Dice en 1 Corintios 13, es misericordioso porque es sufrido, y es amable porque no se jacta ni se envanece. Otro fruto del Espíritu Santo que podemos ejemplificar también es la paciencia. La paciencia, que es un fruto del Espíritu, la podemos definir a la paciencia como la virtud que nos permite tolerar, comprender, padecer y soportar con fortaleza las pruebas. Veamos qué nos dice el apóstol Santiago. Vayamos a Santiago 5, 7, 12. Y aquí vamos a confirmar cómo se complementa este fruto del Espíritu Santo con las virtudes que nos dice en Santiago 3. Dice: por lo tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventuradas a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La Biblia nos dice que la paciencia, que es un fruto del Espíritu, es fructífera, como lo dice Santiago. Las virtudes que nos habla Santiago. Es fructífera porque espera su fruto. Dice, el sembrador aguarda pacientemente la lluvia temprana o tardía. Es pacífica porque para que no contendamos unos contra otros. Es firme porque nos anima a tener una firmeza de espíritu en nuestros corazones. La paciencia es pura para esperar la venida del Señor, dice Santiago. Es misericordiosa por como los profetas hablaron en nombre del Señor. Asimismo podemos ver la misericordia, la bondad y la compasión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, sus discípulos. Es firme, dice también, para que tu sí sea sí y tu no sea no. Y lo mismo, hermanos, sucede con los demás frutos del Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el gozo, con la paz, con la benignidad, con la bondad, la fe, la misericordia y la templanza. Hermanos, si aprendemos y entendemos estas virtudes de la mente de Cristo, las cuales, por cierto, hermanos, Dios ya no las concedió. Ya no las dio. Solo necesitamos estudiarlas, aprenderlas y llevarlas a cabo en nuestra vida. Estaremos, pues, de esta manera equipados verdaderamente para vivir una vida piadosa y santa, agradable a Dios. Y en esto consiste la libertad en Cristo, hermanos. Una vida alimentada por el Espíritu. Una vida alineada a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Solo puede haber libertad donde hay vida espiritual. La vida no puede ser plenamente
espiritual hasta que sea absolutamente libre y sea libertad, y esta libertad solamente está en Jesucristo. Hermanos, al atarnos al Espíritu de Dios, nos desatamos del espíritu del pecado. Una persona en Cristo es libre para vivir en toda la extensión de la palabra. Cuando permitamos que Cristo nos haga semejantes a Él, Dios nos dará la libertad de poder vivir plenamente. De tal manera que clamemos al Señor para que nos conceda que Cristo nos haga semejantes a Él por medio del conocimiento de su mente. Amén. Oremos. Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea tomado en Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Concédenos, Señor, la sabiduría espiritual para conocer la mente de tu Hijo Jesús. Concédenos los frutos de tu Santo Espíritu para estar lo más cerca de la altura del varón perfecto, tu Hijo Jesucristo, y recibir la libertad que solo Cristo puede dar a nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.